Muy bien, Isaías capítulo 62 y fíjate lo que dice el versículo 6, te lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice: sobre tus murallas, Jerusalén, he puesto vigilantes o atalayas o centinelas o guardas, que ni de día ni de noche guardarán silencio. Ustedes, los que invocan al Señor, no se den descanso. Esta mañana vamos a hablar acerca de cómo ser vigilantes. Un vigilante o un atalaya o un centinela o un guarda era el responsable directo de proteger la ciudad. Este hombre, que generalmente era un soldado, un militar, debía dar la señal de alerta cuando venía un ataque o cuando él veía venir un ataque del enemigo. Y tú y yo esta mañana necesitamos ser vigilantes o centinelas. Necesitamos ser personas que invocan al Señor y que, escúchame, están alerta espiritualmente. Cada uno de nosotros tenemos que desarrollar el papel de vigilantes o de centinelas o de guardas. Cada uno de nosotros debemos funcionar en esa tarea, como vigilantes, como atalayas, como guardas, fíjate, de nuestras casas, de nuestras familias y de nuestras propias vidas. Alguien dice: hermano, yo soy soltero, yo soy huérfano, no tengo familia, no tengo casa. Bueno, tú tienes que de todas maneras ser vigilante de tu propia vida. Y si esto es así, si tú reconoces esa necesidad o esa función o esa tarea en tu vida, entonces esta mañana yo te quiero dar a conocer las características que debe tener un vigilante. ¿Las quieres conocer? Número 1, la primera característica es subir a un lugar alto. El que era centinela en este tiempo de la Biblia no podía estar a nivel del piso, no podía ver o no servía de nada un centinela que estaba a nivel del piso. Tenía que subir, no solamente tenía que subir al muro de la ciudad, que ya era de por sí alto, tenía que subir encima del muro. Había una torre aún más alta que el muro, donde este centinela o este guarda o este vigilante debía subir. Desde esa torre él podía ver los ataques del enemigo. Y yo te quiero pedir que vayas conmigo al libro de Habacuc, por favor. Y fíjate lo que dice en el capítulo 2, en el versículo 1, te lo vuelvo a leer otra vez en la Reina Valera contemporánea. Dice Habacuc: decidí mantenerme vigilante. Escucha esa palabra porque la repite 3 veces. Decidí. En esta versión, ¿no? Dice: decidí mantenerme vigilante, decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza. No está hablando sobre el muro, sino está hablando sobre la torre. Decidí, número 3, no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Fíjate, 3 veces el profeta dice: yo decidí ser vigilante. Yo decidí mantenerme como vigilante, pararme sobre la fortaleza, sobre la torre y no dormir. Yo decidí. Nadie me lo impuso, nadie me obligó, nadie me manipuló, nadie me orilló. Yo decidí. ¿Por qué? Porque yo estaba preocupado, dice Habacuc, por el pecado del pueblo de Israel. Habacuc, si tú lees el libro de Habacuc y lo analizas, hermano, Habacuc está sorprendido, Habacuc está angustiado, Habacuc está preocupado por el pecado de Israel. Y dice: ¿cómo es posible que este pueblo se ha alejado tanto de Dios? ¿Y cómo es posible que Dios no ha hecho nada? ¿Verdad? De esa manera lo veía Habacuc. Dios no ha hecho nada por solucionar, por castigar, por traer un juicio sobre este pueblo, ¿no? Que ha pecado, que está pecando delante de Dios. ¿Cómo es posible? Y entonces el primer capítulo de Habacuc, él se la pasa quejándose con Dios, diciéndole: Señor, ¿qué no ves el pecado? Señor, ¿qué no ves cómo tu pueblo se ha alejado? ¿Qué no ves cómo tu pueblo te ha abandonado, te ha dejado?
Y entonces en el capítulo 2, en el versículo 1, termina diciendo: me voy a mantener vigilante, me voy a mantener en la torre, me voy a mantener sin dormir para ver cómo me va a responder el Señor. Y el problema es que en el capítulo 2 Dios le responde y no le gusta, ¿no? Dios le responde a Habacuc y no le gusta, porque le responde y le dice: sí, no te preocupes, para el pecado del pueblo de Israel voy a traer a los babilonios. Ah, Señor, ¿cómo es posible, verdad? Dice al final del capítulo 2: no, ¿cómo que vas a traer a los babilonios? Un pueblo pagano, un pueblo pecador, un pueblo incircunciso. Ellos van a servir de justicia de tu mano para traer castigo a Israel. Y dice el Señor: así es. Y no le gusta, ¿verdad? Porque así somos nosotros. Nos mantenemos vigilantes, pero luego Dios nos responde y dice: ¿cómo crees, Señor, que vas a hacer eso, verdad? Pero escúchame, Habacuc se decidió, ¿verdad?, mantenerse vigilante, mantenerse de pie sobre la torre y no dormir hasta saber cómo le iba a hacer el Señor con el pecado del pueblo de Israel. Él toma esa decisión porque, escúchame, ser vigilante nos tiene que llevar, como yo decía hace un momento, y es lo que hace Habacuc, nos tiene que llevar a subir a un lugar alto. ¿Por qué? Dice Habacuc: yo me voy a mantener en la torre, y ahí en la torre, ¿verdad?, el vigilante, ahí me voy a mantener viendo hacia el Señor, hacia cómo Dios me va a contestar y viendo cómo va a responder a mi queja. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué desde un lugar alto? Porque desde el lugar alto tenemos la perspectiva correcta. En el lugar alto tenemos visión espiritual. En el lugar alto podemos ver las cosas desde una perspectiva, escúchame, sobrenatural. Desde el lugar alto podemos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Tú decides. Si tú no eres vigilante, si tú no eres centinela, vas a ver siempre todo lo que te pasa desde el nivel terrenal, desde el nivel humano, desde el nivel de piso. Como todo mundo ve las cosas, así las vas a ver tú. Pero si tú decides ser centinela, atalaya, vigilante, tú vas a subir al muro y del muro vas a subir a la torre, y en la torre ya no vas a ver las cosas como lo ve todo mundo desde abajo, vas a ver las cosas desde arriba, vas a ver las cosas desde una perspectiva correcta, una perspectiva espiritual, una perspectiva sobrenatural, una perspectiva de Dios. Vas a ver las cosas como Dios las ve y no como todo el mundo las ve. Fíjate, en los tiempos de Jesús se acercaron los fariseos. No vayas si quieres ahí, pero en Mateo capítulo 16 versículos 1 al 3 te lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice: entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Déjame hacer un paréntesis aquí, hermano. Se pasaba haciendo señales Jesús delante de los fariseos todo el tiempo. Sanaba enfermos, hablaba verdades espirituales, decía verdades increíbles, ¿verdad? Confirmaba el Antiguo Testamento en su vida a cada momento, y los fariseos estaban totalmente ciegos, endurecidos de su corazón y no podían ver absolutamente nada. Y llegan con Jesús y dice: Señor, muéstranos una señal para que podamos creer en ti. Y gracias a Dios Jesús no tenía mi paciencia, porque entonces en ese momento los hubiera consumido a todos, ¿verdad? Hubiera caído fuego del cielo ahí. Pero Jesús les dice en el versículo 2, dice: pero respondiendo él les dijo: al caer la tarde, ustedes fariseos, ¿verdad?, dicen: hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana ustedes dicen: hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Y les dice Jesús entonces: ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Saben discernir las cosas naturales, pero ustedes, fariseos endurecidos de corazón, no saben discernir lo espiritual. No saben discernir las cosas espirituales. Solo ven
lo que tienen enfrente de ustedes. ¿Por qué? Porque ven las cosas a nivel natural, ven las cosas a nivel terrenal, ven las cosas a nivel carnal. Nunca han subido al muro, nunca han subido a la torre, no son vigilantes, centinelas, y no pueden ver las cosas espirituales. No pueden ver la perspectiva correcta, no tienen la perspectiva correcta. Solo ven lo que tienen enfrente de ustedes. Y escúchame, hermano, así hay algunos cristianos el día de hoy que solamente ven lo que tienen enfrente de ellos. Solamente ven a la suegra, solamente ven al ex esposo haciéndoles la vida imposible, solamente ven al jefe que es un ogro, ¿verdad? Solamente ven lo que tienen enfrente de ellos y nunca se dan cuenta lo que el enemigo está haciendo detrás de ese ex esposo, o de esa suegra, o de ese hijo, o de esa situación. Ven las cosas desde el nivel natural y dicen, no, es esta mujer, es este hombre, ¿verdad? Desgraciado que me quiere hacer la vida de cuadritos y que me importuna y que me dice y que me trata y que nada más está para quebrantar mi vida. Pero nunca ven, no alcanzan a ver lo espiritual, porque dice la Biblia que no tienes lucha contra carne y sangre, que tu lucha no es contra la persona, que tu lucha es espiritual. Y no ves lo que está detrás, no ves el demonio que está queriendo sacarte de tus casillas para traer a tu vida odio, rencor, coraje, tristeza, amargura, depresión, miedo, temor, manipulación. Porque no, la persona cristiana no ha subido a la torre y no es vigilante. Ven las actitudes de las personas sin discernir, escúchame, el plan del enemigo. Y entonces solo se quejan, ¿verdad? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó este ex marido? ¿Por qué me tocó esta suegra? ¿Por qué tenía que llegar a este trabajo con esta jefa tan difícil, verdad? Escúchame, no, tienes que ser vigilante, tienes que ser centinela, tienes que subir de diferente nivel a un nivel distinto. Ya no puedes ver las cosas desde la perspectiva humana, tienes que subir a la perspectiva de Dios, a la torre del vigía, para tener una perspectiva y un entendimiento y un discernimiento correcto. Ahora, alguien puede preguntarme, hermano, ¿y cómo subimos? ¿Cómo subo a la torre? Ok, está bien, ¿verdad? Está muy bonito lo que está diciendo, subir a la torre y ver desde arriba la perspectiva de Dios, la perspectiva correcta. Ok, estoy de acuerdo. Ahora, ¿cómo subo? ¿Cómo subo a la torre? Espiritualmente hablando, ¿cómo subimos? Escúchame, la única manera para subir es la oración y la adoración. Esas dos cosas. La oración y la adoración. ¿Por qué? La oración y la adoración nos hacen subir, nos elevan por alturas encima de las circunstancias. En la altura de la oración y la adoración, tú y yo nos podemos dar cuenta que no se trata de la persona, sino lo que hay detrás de la persona. Cuando tú oras y tú adoras, subes a un nivel más alto donde te das cuenta que tu lucha no es contra carne y sangre. Cuando tú entras a la oración y allí en la oración tú adoras, subes de nivel y disciernes y ves claramente lo que el enemigo está haciendo detrás de la persona que está quebrantando tu corazón y tu vida. Pero también puedes ver lo que Dios quiere hacer en tu vida y por qué Dios puso a esa persona, llámese suegra, llámese ex esposo, ex esposa, jefe, vecino, lo que sea. También te das cuenta por qué Dios lo puso allí, porque lo que Dios quiere, te das cuenta y tomas la perspectiva correcta y ves lo que Dios quiere hacer en tu corazón, en tu carácter, en tu personalidad, en tus sentimientos, en tus emociones. Pero eso no se logra, hermano, escúchame, mientras tú no eres un centinela, un vigilante que sube al nivel de la oración y la adoración.
En la oración y en la adoración. Esas dos cosas van muy juntas, muy pegadas, muy unidas. En la oración y en la adoración. Cuando tú te metes a adorar por encima de tus problemas, por encima de tus enfermedades, por encima de las personas que están tratando con tu vida, cuando tú te metes a adorar y dices: Señor, me olvido de todo, te voy a adorar, tú eres Rey, tú eres Señor, te voy a dar gracias por toda esta situación. Subes a la torre, te conviertes en un vigía, te conviertes en un vigilante, en un centinela, y entonces allí te viene la revelación, ¿verdad? Y Dios te habla y te dice: a esta mujer, a este hombre lo tienes que amar, lo tienes que perdonar, tienes que pasar por alto sus ofensas. Porque lo que está detrás es el enemigo. Lo que tienes que reprender es un espíritu inmundo de pleito. Lo que tienes que reprender es un espíritu inmundo de odio. Lo que tienes que reprender es un espíritu inmundo de coraje, de envidia, de celos, de orgullo. Lo que tienes que reprender es un espíritu inmundo, es el espíritu inmundo que está actuando detrás de él, de contienda. Y lo que tienes que entender es que yo estoy tratando con tu carácter, yo estoy tratando con tu paciencia, yo estoy tratando con tu orgullo, yo estoy tratando con lo que sea, ¿verdad? Pero escúchame, hermano, eso no lo entendemos tú y yo. Somos ciegos como los fariseos si no subimos al nivel de la torre y vemos desde la perspectiva de Dios. Y cuando tú entiendes eso, sales cambiado de la oración. Dios no te está prometiendo que va a cambiar a tu suegra. Dios no te está prometiendo que va a cambiar a tu ex marido, o que va a cambiar a tu vecino, a tu jefe, o al que sea que te está quebrantando. Dios no te está prometiendo eso. Dios no te dice: entra a la oración y a la adoración, y tú vas a ver cómo tu suegra de leona se va a convertir en una corderita, ¿verdad? Y va a llegar y te va a decir: hijita, cuánto te amo. Eso no va a pasar. Tal vez no va a pasar, escúchame, tal vez no va a pasar nunca. Tal vez más bien al contrario, tu suegra de león se va a convertir en chupacabras. Tu suegra de león se va a convertir en un dragón. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que tú tengas la perspectiva y entiendas las cosas desde la visión de Dios, para que entonces veas que tu lucha no es contra esta señora, tu lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si tú subes al nivel, hermano, de la oración y la adoración, y allí te conviertes en un vigilante, todo va a cambiar. No la persona, tu perspectiva. No la persona, tu corazón. No la persona, tu actitud. Y entonces, fíjate, si cambia tu actitud y si cambia tu corazón, probablemente entonces también cambia la persona. O a lo mejor la persona nunca cambia, pero a ti ya no te duele, a ti ya no te lastima, a ti ya no te causa nada, ¿verdad? Porque yo ya cambié, ya sé que no es ella, yo estoy reprendiendo a lo que está detrás de ella. Ya sé que no es él, yo estoy reprendiendo lo que está detrás de eso. Y ya sé que Dios está tratando con mi corazón, entonces lo dejo y le digo: Señor, amén. Si quieres traerme 4 suegras más, quebrántame, Dios. Si quieres traerme 8 exmaridos más, no te cases 8 veces, por el amor de Dios, ¿verdad? Pero si quieres quebrantarme con más personas, ¿por qué? Escúchame, porque a veces por huir de esa persona nos vamos de ahí y caemos con otra peor, ¿verdad? Ya no aguanto al jefe, ya me cayó gordo, ya me voy, renuncio, adiós, ¿verdad? Me voy a otro trabajo mejor, y te vas y llegas a otro trabajo con otro jefe. Que Dios mío, si el otro era chupacabras, este es el papá de los chupacabras, ¿no? Y tú dices: ¿por qué, Señor? Y Dios dice: porque no subiste a la torre, no me preguntaste, nunca te convertiste en vigilante. Yo estaba tratando con tu corazón y yo me he propuesto hacer una obra en tu vida y voy a seguir tratando con tu corazón. Y si te vas de te vas a encontrar con el abuelito de los chupacabras. Mientras no lo entiendas, vas a ir de chupacabras en chupacabras. Y cada vez las lecciones van a ser más fuertes, cada vez las lecciones van a ser más difíciles, porque soy yo tratando con tu vida. Pero eso no lo entendemos, ni tú ni yo, si no nos convertimos en
vigilantes. Número 2, para ser vigilantes debes tener una muy buena vista. Pues claro, ¿verdad? Fíjate, Isaías, regrésate conmigo, Isaías en el capítulo 56, te lo vuelvo a leer en la Reina Valera contemporánea, dice: todos los que vigilan a mi pueblo, dice el profeta Isaías, son ciegos e ignorantes. Todos ellos son como perros mudos que ni ladrar pueden, siempre somnolientos y echados. Les encanta dormir. Ahora, ¿de qué está hablando Isaías? Isaías está hablando de los sacerdotes, los levitas y los profetas de su tiempo, que eran ciegos espiritualmente, igual que los fariseos en el tiempo de Jesús, que no tenían ninguna visión espiritual. Pero escucha, el vigilante o el centinela no podía tener problemas de visión, no podía tener problemas de vista. El vigilante o el vigía o el centinela no podía ser ciego. Buenas tardes, vengo a pedir el trabajo de vigilante. Sí, soy ciego, pero vengo a pedirlo. Pues usted no nos sirve de nada, ¿verdad? ¿Cómo va a ser vigilante ciego, no? Pero tampoco podía ser tuerto. Tampoco podía ser miope o visco o tener estrabismo o cataratas. Debía tener una buena visión. Una buena visión nos habla de discernimiento para ver lo que otros no ven. Escúchame esto que voy a decir a continuación. Comenzando por nosotros mismos. Discernimiento para ver lo que otros no ven, comenzando por nosotros mismos. Te voy a explicar esto más adelantito. Fíjate, los hermanos de la iglesia de la Odisea eran, según lo que habla ahí en Apocalipsis capítulo 3, eran ciegos espiritualmente y por eso no podían ver su verdadera condición espiritual. Fíjate, ellos se creían ricos espirituales, pero su verdadera condición delante de Dios, dice el Señor, es que ustedes son desventurados, miserables, pobres, ciegos y están desnudos. Y entonces el Señor les dice: deben ungir, ahí en Apocalipsis capítulo 3 versículo 18, les dice: deben ungir sus ojos con colirio para que puedan ver bien. Les da algunas otras más recomendaciones, pero me salta mucho esto que les dice: deben ungir sus ojos con colirio. Ahora, si tú y yo queremos ser verdaderos vigilantes, hermano, necesitamos tú y yo untarnos constantemente colirio en nuestros ojos, colirio del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Entrar constantemente a la presencia de Dios para exponernos a su luz y exponer nuestras vidas, y que el Espíritu Santo nos revele las cosas ocultas de nuestro corazón. Tú y yo necesitamos entrar debajo de la luz del Señor, debajo de la luz de su palabra, debajo de la luz de su presencia, y exponernos a esa luz y decirle: Señor, aquí estoy, examina, como dice el salmista, examina mi corazón, examina mi vida. Me estoy untando colirio en mis ojos para verme a mí mismo primero, antes que ver a la distancia. Porque de nada me sirve tener discernimiento y ver a la distancia y saber lo que está en tu vida, 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 si primero no puedo ver lo que está en mi vida. No puedo ver a la distancia si primero no puedo ver, no soy capaz de ver mis propias faltas y mis propios errores. Jesús lo dice de otra manera. Jesús dice: quita primero tu viga. Y está hablando de una viga así como esta que está aquí deteniendo estos muros. Les dice el Señor, y las vigas en ese entonces eran de madera, ¿verdad? Y dice: ay, Jesús, no seas exagerado. ¿Cómo que una viga en tu ojo? O sea, una viga, no cabe una viga. Pero así de exagerado dice Jesús las cosas para que la gente le agarrara la onda, ¿verdad? Dice: quita la viga de tu ojo para que entonces puedas ver la pajita, el pelito en el ojo de tu hermano.
Aprende primero, dice el Señor, a tener discernimiento espiritual para tus propios rollos, para tus propios pecados, para tus propias faltas. Quita la viga de tu ojo que te estorba, porque si tienes una viga en el ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano tienes una pajita? ¿Cómo puedes decirlo? Tú tienes una viga en tu ojo. Pero fíjate, en la cita que leímos de Isaías, si la vuelven a poner, por favor. Ahí en Isaías 56:10 dice: mi pueblo son ciegos, pero no solamente son ciegos, dice: mi pueblo además son ignorantes. ¿Por qué, hermano? Ciegos e ignorantes. ¿Por qué? Porque no se podía ser vigilante si se ignoraba el procedimiento de lo que se debía de hacer. Imagínate un vigilante arriba con buena vista, pero no sabe. Ahí viene el enemigo, ¿y ahora qué hago? ¿Tengo que bajar corriendo y le aviso al capitán? ¿O tengo que gritarles desde acá arriba? Si te ponías a gritar desde la torre abajo, nadie te iba a oír. Había una trompeta, y ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero había una trompeta que tú debías de tocar, y la trompeta debía sonar de diferentes maneras o con diferentes tonos, ¿verdad? O diferentes melodías que el pueblo abajo sabía: esa es melodía de que todo está tranquilo, ¿verdad? Esa es melodía de que ahí viene el enemigo, esa es melodía de que algo está pasando, de que nos preparemos, de que salgamos, de que nos metamos, de que cerramos las puertas. Pero si el vigía o el centinela no sabía cuál era el procedimiento, qué se debe hacer cuando veo un enemigo viniendo hacia nosotros, punto número 1, punto número 2, punto número 3, no me lo sé. ¿Cómo puedes ser vigilante si no eres, o más bien si eres ignorante? De la misma manera, no podemos ser vigilantes si ignoramos la palabra de Dios. Si no escudriñamos, si no conocemos la palabra, ¿cómo podemos saber? En esta situación que estoy divisando a lo lejos, en esta situación que estoy viendo a lo lejos con mi buena vista, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios en esta situación específica? ¿Cómo puedo saber lo que Dios quiere o lo que Dios pide de mí? ¿Cómo puedo saber cómo debo actuar o cómo debo responder ante estas circunstancias si no conozco la palabra de Dios? Veo el peligro, veo que ahí viene el enemigo, veo lo que está pasando, pero no conozco nada de la palabra. ¿Cómo la aplico? ¿Cómo traigo una solución a mi vida? ¿Cómo traigo una respuesta? Y perdóname hermano, pero hay cristianos tan ciegos que vienen y preguntan al pastor: hermano, ¿y me invitaron a que me lean las cartas, ¿puedo ir? Me invitaron al bautismo del hijo del fulano, ¿verdad? Y quieren que yo sea el padrino. ¿Puedo, hermano? Qué ciego y qué ignorante. No puedes ser ignorante. Tienes que ver, pero no solamente tienes que ver, tienes que saber cómo aplicar, cómo hacer, qué decir, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra en este caso? Y escúchame, algunos de nosotros ni siquiera tendríamos que preguntarle al pastor o al líder espiritual si supiéramos la palabra de Dios. Ya ni tengo que preguntarle al pastor, ya sé lo que el pastor me va a decir. Me va a decir Efesios capítulo 5 versículo 8. Ya sé lo que me va a decir, ya sé lo que está escrito aquí, ya sé lo que Dios dice, ya sé lo que Dios quiere. Ya ni para qué pregunto, ya ni para qué le pregunto a Dios. Señor, ¿y tú estás de acuerdo? ¿Tú estás de acuerdo que me case con esta mujer que es grafitera, que es pagana, que es incircuncisa, que dice groserías, que toma? Ni para qué le preguntas, ni para qué le preguntas. Tú ya sabes lo que la Biblia dice. Pero no, pero es que voy a ir con el pastor para que el pastor me confirme. ¿Qué te va a confirmar? No te va a confirmar nada. Te va a confirmar lo mismo que te va a confirmar Dios. Te va a confirmar lo mismo que está ya en su palabra. Necesitamos tener más bien visión clara, no ser ciegos, y necesitamos no ser ignorantes. Amén. Número 3, un buen vigilante no debía dormir. Fíjate, ve conmigo, Nehemías. Ahí en Nehemías, en el capítulo 4,
el versículo 22. Reina Valera 60 dice: al resto del pueblo le dije, quédense todos dentro de Jerusalén, cada uno con sus criados, durante la noche, vigilen la ciudad y durante el día trabajen en la obra. No sé si estoy leyendo Reina Valera 60 o es también contemporánea, ¿verdad? Creo que es Reina Valera contemporánea, perdónenme. Pero dice, al resto del pueblo le dije, quédense todos, pero bueno, dice lo mismo, ¿verdad? Que Reina Valera 60, solo que con otras palabras. Dice, al resto del pueblo le dije, quédense todos dentro de Jerusalén, cada uno con sus criados. Pero escuchen, durante la noche vigilen la ciudad y durante el día trabajen en la obra. Escucha, el tiempo del que está hablando aquí, en el tiempo de Nehemías, Jerusalén estaba pasando por un tiempo increíblemente peligroso. No había muro y eso significaba falta de protección. Entonces debían darse prisa en construir el muro antes de que los enemigos se les adelantaran. Gracias a Dios, los enemigos, perdóname lo que voy a decir, pero se atontaron y nunca atacaron Jerusalén. Podían haberlo hecho, podían haber dicho, están construyendo, vamos a atacar antes de que terminen el muro. Pero se durmieron. Y entonces ellos mientras que ellos cavilaban, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Nehemías se apuró a construir el muro. Pero por esa causa, hermano, Nehemías toma la decisión de no descansar. Durante el día les dice a los habitantes de Jerusalén, durante el día van a trabajar en la obra y en la noche van a ser vigilantes o atalayas. La Biblia dice, y yo te lo he dicho mucho aquí, ¿verdad? Que no podemos dormirnos espiritualmente, no podemos darnos descansos espirituales. Yo les he hablado mucho de esto, ¿no? No te puedes ir de vacaciones espirituales, vete de vacaciones físicas, disfrútalas. Hermano, nos vamos a Cancún, qué bueno, llévame. Nos vamos a Cancún, hermano, nos vamos a Sigua, nos vamos a Pátzcuaro, ¿verdad? 3 días, 4 días, 3 noches, ¿verdad? Vamos a estar ahí, vamos a descansar del trabajo, del día a día, ¿verdad? Y qué bueno, está muy bien, vete de vacaciones físicas, pero no te vayas de vacaciones espirituales. Ya aquí el diablo me está queriendo hacer decir cosas que no, ¿verdad? No te vayas de vacaciones espirituales, no dejes de orar, no dejes de leer la Biblia, no dejes de ayunar, no dejes de buscar a Dios en tu vida. Nunca. Somos cristianos los 365 días del año, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. ¿Estamos de vacaciones? Sí, estamos de vacaciones, pero eso no impide que lea por lo menos un capítulo diario de la Biblia. Ay, hermano, es que no tuve tiempo, estuve en la alberca con mi coco rasgándome la barriga, ¿verdad? Y no tuve tiempo de leer. No, tienes tiempo de leer, ¿no? Más ahorita que estás de vacaciones. Llévate un buen libro cristiano y léelo. Ora. Ay, hermano, ¿cómo orar? Estamos de vacaciones. Sí, pero no de vacaciones espirituales. No podemos darnos el lujo de dormirnos, no podemos darnos el lujo de descansar espiritualmente. ¿Por qué? Porque primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice que debemos ser sobrios y velar, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Y por esa razón no podemos dormir. Si dormimos como vigilantes, pregunto, ¿cómo puedes dar la voz de alerta? Si nos dormimos espiritualmente, hermano, nos volvemos vulnerables al ataque del enemigo. Y tú y yo debemos tomar la responsabilidad de llevar sobre nuestros hombros, escúchame, a nuestra familia, a nuestra congregación, y te aumento más, a nuestro país. Y déjame te digo algo, puede ser que no somos los principales responsables de ninguna de esas 3 áreas. Puede ser que tú dices, hermano, ¿yo por qué voy a ser responsable de mi familia? Yo soy hijo, o soy hija, o yo soy esposa. El responsable de la familia, ¿quién debe ser? Mi marido, ¿no? Mi marido, ese que sea responsable. Yo no soy responsable de la iglesia porque yo no soy pastor, yo no soy líder de alabanza, yo no soy líder de la congregación, yo soy solamente un congregante. Y yo no soy líder de esta nación porque pues yo no soy presidente, yo no soy diputado, yo no soy juez, yo no soy senador, yo no soy alcalde, yo no soy presidente municipal.
Yo soy solamente un ciudadano. Pero escúchame, pero qué bendición y qué privilegio poder llevar la carga junto con los que la llevan principalmente, ¿no? Que tú como esposa tomes la autoridad y tomes la carga, más que la autoridad, la carga para llevar la responsabilidad de ser atalaya o ser centinela o ser vigilante de tu casa. Que tú como congregante vengas, o sea, hay gente que viene conmigo y me dice, hermano, yo oro por usted todos los días. Gracias, gracias, porque no es su responsabilidad, pero usted se está poniendo una responsabilidad o se está autoimponiendo una responsabilidad que a mí me ayuda increíblemente y no sabe. Y hay gente que no me lo dice, pero que lo hace. Gracias, qué bueno, ¿no? Y estamos orando todos los días por usted, y oramos todos los días por la iglesia, y oramos todos los días por los hermanos. Gracias por tomarse el tiempo, la responsabilidad, como Habacuc, por decidir subirse a la torre, ser atalayas por esta congregación. Muchas gracias por compartir la carga. Es que yo nada más soy hijo, pero qué bueno que puedas tomar la carga de ser centinela de tu casa. Al final la decisión la toma papá, al final la decisión la toma mamá, pero qué bueno que tú como hijo puedes llevar la carga y orar y clamar y pedir y velar por tu casa, por tu familia, por tus hermanos, por tus hermanas, por tu padre, por tu madre. Necesitamos ser parte de ese privilegio. Y número 4, un vigilante debía ser diestro para tocar la trompeta. Fíjate, 1 Corintios capítulo 14 versículo 8, no vayas ahí si quieres, pero dice que si la trompeta da un sonido incierto, pregunta, ¿quién se puede entonces preparar para la batalla? El centinela o el vigilante tenía que subirse a la torre del vigía, ver al enemigo que se acercaba y entonces tocaba ciertas notas o cierta melodía, ¿no? ¿No? Y eso significa, nos vienen a atacar, ¿no? Eso significa, cierren la puerta. Eso significa, ya están aquí, nos van a hacer papilla, ¿no? No sé, o sea, el fulano tenía que saber tocar diferentes melodías y tenía que tocar bien, tenía que tener buenos pulmones, ¿no? Y tenía que tocar la melodía para que abajo el pueblo se enterara de qué estaba pasando allá afuera y se enterara de lo que debía de hacer. Tú y yo también necesitamos aprender a tocar la trompeta, y no estoy hablando de una trompeta física, te estoy hablando de 3 cosas básicas para aprender a tocar la trompeta. Tú dices, hermano, ¿cómo toco la trompeta? De 3 formas. Número 1, orando, adorando y escudriñando la palabra. Esas 3 cosas nos llevan a ser diestros para hablar con fe, para hablar con autoridad y para hablar creyendo lo que Dios ha prometido. Si nunca oras, nunca adoras y nunca escudriñas, no hablas con fe, no hablas con autoridad y no crees lo que Dios ha prometido, porque ni siquiera sabes qué es lo que Dios ha prometido. Una persona que no ora, una persona que no adora, una persona que no escudriña la palabra, no sabe tocar la trompeta. Y lo único que sale como trompeta de su boca es palabras de duda, de desánimo y palabras negativas. Solo tiene palabras de amargura y de queja. Y entonces una persona así da sonidos inciertos, porque a veces habla de fe. A veces dice, no, vamos a creerle a Dios, Dios es bueno y Dios va a ser y Dios, pero luego a la hora o a la tarde o al otro día, no, Dios nos abandonó, Dios nos dejó, ¿por qué? No entiendo. Y entonces tú dices como esposa, o dices como hijo, o dices como congregante, o dices como persona que lo oye, dices, pues no te entiendo, ¿verdad? Unas veces tocas con fe, con autoridad, y otras veces tocas con duda, con tristeza, con amargura. O sea, no te entendemos. Das sonidos inciertos, no sabemos cómo prepararnos y no sabemos cómo actuar.
porque tu hablar unas veces es negativo y tu otro hablar otras veces es positivo. Aprende a tocar la trompeta. Aprende a buscar a Dios, aprende a orar, aprende a leer la palabra, aprende a adorar, aprende a meterte con Dios, para que tus palabras siempre sean de fe, positivas, de confianza, de esperanza. Ahora, eso cuesta trabajo, ¿sí o no, hermano? ¿Cuántos de ustedes hablan palabras negativas y de duda? A ver, levanten su mano. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? Siempre de repente hay dudas, siempre de repente hay, híjoles, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios, verdad? Pero escúchame, tú y yo necesitamos aprender a ser vigilantes, a subirnos a la torre, tener nuestra trompeta y aprender a orar, aprender a adorar y aprender a escudriñar la palabra. Yo quiero terminar con este Salmo, capítulo 130. Ve conmigo ahí, por favor. Y te quiero leer el versículo 5 y el versículo 6. Te los voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Una vez más, dice: Señor, fíjate cómo dice el salmista: toda mi vida he esperado en ti y he confiado en tus promesas. Escucha, qué privilegio que toda nuestra vida podamos esperar y confiar en Dios. ¿Verdad que sí? Qué privilegio, ¿no? Qué triste la persona que se convierte a los 60 años y a los 61 se muere, ¿no? O sea, qué triste. Pero qué privilegio, qué bendición haber encontrado a Dios a los, no sé, a los 5, a los 6, a los 8, a los 10, a los 12, a los 15, a los 20, a los 30 años, ¿no? Y luego vivir 60 años, 70 años, 80 años y decir: Señor, desde mis 30, desde mis 20, desde mis 10, desde mis 2 años, ¿verdad? 5 años, he toda mi vida esperado y he confiado en tus promesas. Y escúchame, y Dios no nos ha defraudado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice el salmista: Señor, toda mi vida he esperado y he confiado en tus promesas. Yo te espero, Señor. Escucha, dice: con toda el alma, como esperan los centinelas a la mañana, como esperan los vigilantes el nuevo día. Porque escucha, hermano, lo más difícil para un centinela era la noche, porque es cuando te da sueño, es cuando quieres descansar, es cuando quieres dormir, ¿no? Y la noche es cuando más difícil se ven las cosas. Es más complicado ver a la distancia. No es lo mismo ver a las 11, 12 del día que ver a las 2, 3 de la madrugada, cuando todo está oscuro. Y si luego, si no hay luna y si no hay nada, ¿verdad? Y está la noche nublada, ves por más que quieras ver a la distancia, no ves nada. Y es cuando más fácilmente el enemigo puede atacar, porque el enemigo se va a aprovechar de esa oscuridad para entrar, ¿verdad?, en silencio, y cuando menos te das cuenta, ya los tienes ahí debajo del muro. Escúchame, las noches son los tiempos de prueba y de dificultad en nuestra vida. Y para el centinela, lo que más anhelaba en ese momento, en la madrugada, lo que más anhelaba es que ya se haga de día, que ya salga el sol, para que podamos ver algo, para que el enemigo no nos tome por sorpresa. Escúchame, hermano, probablemente algunos de nosotros estamos pasando por una noche oscura, por un tiempo difícil, por un tiempo en donde tú dices: Señor, por favor, que amanezca. Pero yo te digo algo: tarde que temprano va a amanecer, tarde que temprano va a salir el sol, tarde que temprano la aurora va a reflejarse allá en el horizonte, ¿no? Y tú vas a poder ver la bendición, la victoria, el triunfo y la restauración de Dios. Amén. Pero tienes que ser vigilante. Y dice el salmista, así como esperan los centinelas a la mañana, como esperan los vigilantes el nuevo día, así de la misma manera yo espero en el Señor. Me subo a la torre, abro mis ojos, me limpio con colirio, tomo mi trompeta y espero que Dios traiga la victoria sobre mi vida.